Bienvenido a todos y a todas a esta lectura de un libro fantástico, Mi primer millón. Así que seguimos nuestras lecturas conectando lo espiritual, el financiero, crecimiento personal y económico. Y entonces Mi primer millón hemos visto ayer con la introducción del libro que explica las enseñanzas y las experiencias de los 10 hombres más ricos del mundo. Así que, además, más rico del mundo, se habla de archimillonarios, o sea, desde los 1.000 millones en adelante. Y sus patrones de éxito, claro, se repiten. Así que vamos un poco a aprender. Hoy empezamos del primer capítulo. Entonces, buenos apuntes y luego comentaremos. Vamos a tomar el libro. Allora, hoy empezamos col capitolo 1. Capítulo 1 se intitula ¿Por dónde comenzar? La condición sine qua non para enriquecerse. La pregunta que figura en el encabezamiento de este capítulo, o sea, ¿por dónde comenzar? Es sin duda la que más naturalmente viene a la mente cuando uno desea enriquecerse. No importa cuánto, es decir, para aumentar modestamente los propios ingresos o para convertirse directamente en millonario. ¿Por dónde comenzar, en efecto? El mundo es muy vasto y las preguntas que nos vienen a la mente son muy variadas. La primera condición es creer que uno puede enriquecerse. Esto podrá parecerle una banalidad, pero deténgase a pensar un instante. La educación, la sociedad y nuestro propio condicionamiento intelectual, nuestro pensamiento por lo general y por desgracia, más teñido de negativismo que de optimismo, nos inclinan a creer que la riqueza y la buena vida solo son para los otros. No pasa un día sin que uno oiga repetir a alguien que no hay que soñar, sino ser realista. Y otras fórmulas del mismo tipo que producen los efectos más deplorables en las mentes desprevenidas. Es por esta razón que el éxito queda limitado a una élite y la riqueza parece un coto reservado. Sin embargo, no es así. Y si la riqueza es un coto reservado, solo lo es en la mente de las personas que de él se excluyen. En verdad, es evidente que todos los que se han enriquecido, en primer lugar, creyeron que podían hacerlo. Reflexione en este concepto que, tal como se lo advertimos en la introducción, a primera vista puede parecer banal. Quizá le asombren los resultados de la breve introspección a la cual le sugerimos entregarse. No tenga miedo de profundizar. En cada ser existen regiones de sombras y dudas. No solo debe usted convencerse profundamente. En el próximo capítulo descubriremos el maravilloso arte de la autosugestión, de que es posible enriquecerse según sus aspiraciones y necesidad, sino que además es fácil, mucho más fácil de lo que cree. En realidad, todos los días se le presentan miles de ocasiones. Ideas lucrativas le acuden a la mente sin que usted la aproveche ni las concrete. Ya veremos cómo desarrollar su olfato y aguzar esa suerte de sexto sentido que les ha permitido a todos los hombres ricos amasar su fortuna. Estas cualidades usted ya la tiene dentro de usted, solo que no conoce su existencia y por lo tanto no ha aprendido a utilizarla. Otra observación viene naturalmente a continuación de este principio. Le parecerá sorprendente y sin embargo es innegable. No es más difícil tener éxito que fracasar.
En la vida hay mucha gente, si no la gran mayoría, para la cual el fracaso se ha convertido en una especie de hábito. Ahora bien, el hábito se torna verdaderamente una segunda naturaleza. Uno se apega a todo, incluso a las cosas desagradables. En el caso de un hábito de fracaso, se torna catastrófico. Hay que comprender que en el fondo no es más difícil tener éxito, es simplemente una programación diferente. El subconscio no encuentra obstáculos para eso. Para él, el trabajo y el esfuerzo son los mismos. El programa es completamente diferente. Deténgase a pensar un momento. No hace falta una operación muy compleja y una fantástica conjugación de circunstancias para llegar infaliblemente a un fracaso cada vez que se intenta algo. Para no ver todas las buenas oportunidades, para evitar conocer a todas las personas que podrían ayudarnos a subir los escalones del éxito, para juzgar como malas todas las ideas que se nos ocurren y que podrían resultar infinitamente lucrativas, para hacer cada vez lo gesto necesario para fracasar, también esto es complejo. Su subconsciente no ve en ello ninguna dificultad complementaria. En el capítulo siguiente analizaremos en mayor detalle el papel de infinita importancia que desempeña el subconsciente en el éxito. Para ayudarlo a completar su introspección, le ofrecemos un breve análisis de las razones, por no decir excusas, que suelen evocar lo que no creen ser capaces de enriquecerse. Empezamos da una muy común, digamos, una excusa muy común. Antes era mucho más fácil. ¿Cuántas veces oímos repetir esta frase? Antes era mucho más fácil. Para algunos tiene casi un valor de dogma, pues excusa su inacción y atenúa, al menos sus ojos, su falta de éxito o sus fracasos. Prejuicio deplorable. Se lo ve desmentido a diario. ¿Sabía usted, por ejemplo, que todos los días en los Estados Unidos un promedio de 40 personas se vuelve millonario por primera vez? Así es, 15.000 personas por año se unen a las filas de los millonarios. En Francia, en Canadá, el enriquecimiento es ligeramente inferior, pero casi tan espectacular. Esta cifra llevan a reflexionar, ¿no lo cree usted? Y si hay 15.000 personas que se vuelven millonarias en un año en los Estados Unidos, ¿cuántas le parece a usted que alcanzará el medio millón o el cuarto de millón? Sin duda, una cantidad aún más impresionante. Sin embargo, la mayoría de la gente sigue repitiendo que las condiciones actuales no son fáciles, con el desempleo, la inflación y la existencia de multinacionales omnipresentes que acaparan todos los mercados. Otro prejuicio erróneo que desmiente, por ejemplo, las estadísticas estadounidenses. Así, en los Estados Unidos, hacia la década de 1950, las pequeñas empresas se creaban a un ritmo de 93.000 por año. En 1984, la creación anual de pequeña empresa se eleva a la cifra espectacular de 600.000. Por lo general, estas nuevas firmas generan empleos y benefician a los que conservan el nivel de empleados. La objeción que afirma que era más fácil hace 30 o 50 años ya la han oído la mayor parte de los que alcanzaron el éxito, no solo después de hacer fortuna, sino también en sus comienzos. Afortunadamente no se dejaron impresionar. John Paul Getty, cuya fascinante existencia descubriremos en las páginas siguientes, relata en su apasionante obra Volverse rico. Toda persona que ha alcanzado el éxito oye la misma pregunta por parte de las personas que conoce. ¿Cómo podemos hacer para lograr lo mismo que usted? Cuando les cuento cómo comencé
a establecer las bases de mi propia empresa como operador de perforación hace 4 décadas, habitualmente me replican, pero usted tuvo suerte, empezó sus negocios en una época en que todavía era posible hacer millones. Hoy no podría hacer lo mismo, nadie podrá. No puedo evitar sentirme desconcertado por la predominancia de esta actitud negativa y, en mi opinión, errónea en personas de cierta inteligencia. Con toda seguridad, existe una cantidad enorme de hechos que prueban que los jóvenes dinámicos, imaginativos y despiertos tienen más ocasiones de alcanzar la riqueza y el éxito del negocio en la actualidad que antes. En estos últimos años, innumerables jóvenes listos y agresivos han logrado hacer fortuna en una gran diversidad de iniciativas comerciales. Además, John Paul Getty confió a un joven público, no sin cierta nostalgia, que le gustaría estar en el lugar de ellos para poder comenzar toda otra vez desde cero, confirmando con ello su certeza de que es muy posible llegar a millonario en estos tiempos. No solo es posible, sino que es más fácil hacerse rico hoy que en pasado. Todos los hombres que triunfaron ayer, triunfarían hoy, de la misma manera, sino de manera aún más espectacular. Y como ya lo veremos más adelante, no son tanto las circunstancias exteriores, en todo caso en las sociedades libres, como la actitud mental y la fuerza de carácter la que determina el éxito de un hombre. En realidad, en nuestra sociedad el cambio es tan acelerado que las fortunas más prodigiosas, que en el pasado habrían demorado décadas en formarse, hoy se constituye en apenas unos años. ¿Sabía usted, por ejemplo, que la firma Apple, productora de famosa computadora, posee un capital estimado de más de 1.700.000 millones de dólares después de solo 7 años de existencia? Y que su cofundador y presidente, dueño de 7 millones de acciones personales de la sociedad, Stephen Paul Jobs, no tiene más que 27 años, claramente a la época del libro, es la prueba viviente de que hoy todavía puede constituirse fortunas colosales y a un ritmo asombroso. Las cifras están ahí para probar que el sueño es realizable. Entonces, ¿por qué ha de ser diferente para usted? ¿Por qué no usted? ¿Encuentra una razón razonable por la cual usted no podría hacer dinero en cantidad importante? En el momento de escribir estas líneas, la compañía Apple pasaba por ciertas dificultades, debidas sobre todo a problemas de gestión. La rapidez de su éxito no resulta por eso menos asombrosa. Tal vez se deba a que, aunque usted no lo admita abiertamente, piensa secretamente que usted es demasiado joven. En las almas bien nacidas, dice el verso famoso, el valor no presta atención a la cantidad de años. El ejemplo del presidente de Apple acaba de probarle que se pueden amasar varios millones antes de los 30 años. John Paul Getty alcanzó su primer millón a los 23. En cuanto a Steven Spielberg, el actual príncipe de Hollywood, el genial realizador de Tiburón, Encuentros cercanos del tercer tipo y E.T., fue millonario a los 35 años. Abundan los ejemplos de fortuna precoce, que la juventud no sea entonces un obstáculo. A menudo puede ser una ventaja. Su falta de experiencia puede quedar recompensada por su audacia, su instinto, su originalidad. Y una de las objeciones que por lo general se vincula con la juventud es la falta de experiencia. Ya conocemos este embarazoso círculo vicioso. Para tener experiencia hay que trabajar, pero para trabajar hay que tener experiencia. No obstante, no todos los empleadores parten de esta filosofía. Muchos confían en la juventud y están dispuestos a dar una oportunidad a los jóvenes.
Muchas compañías prefieren asegurar de manera completa la formación de sus empleados y no les preocupa en absoluto que no cuenten con la experiencia adecuada. En cuanto a los que desean iniciar un negocio propio, pero no poseen la experiencia, la historia muestra que la mayoría de los hombres muy ricos aprendieron su oficio sobre la marcha y que comenzaron sin experiencia alguna. Pasamos a otra excusa muy común. Usted ya no tiene edad para enriquecerse. ¿Sabe usted a qué edad comenzó a hacer mucho dinero Ray Kroc, el propietario de la cadena McDonald's? Después de los 50 años. Quizá le sorprenda, pero una cosa es cierta. Si a los 45 años hubiera abandonado, si hubiera dejado de soñar y de creer en su buena estrella, no solo jamás habría llegado a ser una persona conocida, sino que jamás se habría hecho rico. Su ejemplo, que más adelante tendremos ocasión de profundizar, resulta elocuente, sobre todo para aquellos que consideran que, pasado una cierta edad, las probabilidades de éxito son nulas. Por desgracia, hay muchas personas aún jóvenes y fuertes que piensan que son demasiado viejas para triunfar. Tienen la impresión de que no había más que un tren y lo han perdido. Además, esta es un poco la reacción de la gente ante un éxito tardío como el de Ray Kroc. Este último confía en su autobiografía, que redactó hacia el final de su vida y en la que expone su filosofía, que coloca la perseverancia ante todo, incluso antes que el talento y el genio. La gente se quedaba maravillada de que no hubiera comenzado McDonald's antes de los 52 años y de que alcanzara el éxito de un día para otro. Pero yo era simplemente como muchas de esas personalidades del mundo del espectáculo, que hacen su número en la sombra durante años, hasta que un día de pronto se les presenta la oportunidad y les llega la gloria. Así fue exactamente mi éxito de un día para el otro. Mis 30 años de preparación representan una noche larguísima. Y también en su obra Los Archimillonarios, Max Gunter hace acerca de la relación entre la edad y el éxito una reflexión interesante que sorprenderá más de uno. Como regla general se encuentra que los hombres que conocieron grandes éxitos tienen tendencia a ser rezagados. Probablemente la atracción del éxito existía ya en ellos durante el periodo escolar, pero no llegó a expresarse en el ambiente de la escuela. Tienen tendencia, en la mejor de la hipótesis, a ser chicos no muy despiertos y en la peor, a ser burros totales. Recién en la tercera década de su vida, entre los 20 y los 30 años, la mayoría de ellos muestra las señales que van a diferenciarlos de los otros. Es como si dormitaran hasta la aproximación de los 40 años. Estas dos citas contienen gran enseñanza que ya tendremos ocasión de desarrollar en las páginas que siguen. La confidencia de Ray Kroc es evidentemente un elogio de la perseverancia, pero explica sobre todo los mecanismos secretos. En un éxito no hay nada que sea fruto del azar. Muy a menudo, como ya lo veremos, un éxito espectacular sigue a un fracaso o a una serie de fracasos. En casi todos los casos es así, solo que los fracasos que preceden al acceso al éxito y a la fortuna no llaman la atención y se olvidan pronto. Del mismo modo, hay largos esfuerzos preparatorios para el éxito que permanecen en la oscuridad, de lo cual extraemos la impresión equivocada de que la fortuna llega de la noche a la mañana. En cuanto a las reflexiones de Max Gunter, son alentadoras y muestran no solo que se puede triunfar tardíamente, sino que muchos de los hombres que han triunfado no manifestaron de manera precoz
su predisposición para hacer dinero e incluso fueron chicos lentos. Una investigación realizada por Napoleon Hill entre miles de hombres estableció que la mayoría de ellos comenzaron realmente a hacer dinero a partir de los 40 años. Entonces, que se tranquilicen los que tienen esa edad y aún no han triunfado. Quizás sea precisamente este el momento de comenzar a recoger los frutos de su esfuerzo anterior. Y las vicisitudes de la edad, objetará usted. La enfermedad, por ejemplo, no es un obstáculo para el éxito. Por supuesto puede serlo en cierta medida, pero permítanos citar de nuevo a Ray Kroc. Su confesión es extremadamente emocionante y dará renovado coraje a mucha gente. Al volver a Chicago, dijo, ese día fatídico de 1954 llevaba en el portafolio un contrato recién formado por los hermanos McDonald. Yo era un veterano cubierto de cicatrices, secuelas de la guerra de los negocios, y sin embargo estaba impaciente por entrar en acción. Tenía 52 años, era diabético y sufría un principio de artritis. En campañas anteriores había perdido mi vesícula biliar y la mayor parte de la glándula tiroide, pero estaba convencido de que todavía tenía por delante los mejores años de mi vida. Antes de decirse que es demasiado viejo para triunfar o que se padece de problemas de salud realmente serio, relea al menos una vez esta cita. Actuará a la manera de un tónico. Ray Kroc murió a los 75 años y vivió activo hasta la víspera de su fallecimiento. El trabajo no mata. El ocio sí suele ser mortal, como lo demuestran las muertes de los que se jubilan antes de tiempo. Además, hay numerosos casos de hombres y mujeres que han emprendido tardíamente una segunda o tercera carrera muy lucrativa, a veces la más lucrativa de su vida. Jamás crea que es usted demasiado viejo. No le dé la espalda a su porvenir. No importa su edad, aunque sea muy avanzada. Para repetir la vieja fórmula, cada nuevo día debe ser el primer día del resto de su vida. Vista desde este ángulo, la edad se torna un factor secundario. Además, los 10 hombres que hemos estudiado, con excepción de Steven Spielberg, que aún es joven, trabajaron hasta muy avanzada edad. Entonces vamos a ver otra enseñanza. No le dé la espalda a su porvenir. Los años que he vivido, las experiencias que he acumulado, incluso si algunas han sido fracasos, son una herencia cuyo valor tal vez usted subestime. En el bestseller internacional El más grande vendedor del mundo, hay un fragmento inspirado que toca ese tema. Nos permitimos citarlo. Viviré este día como si fuera el último. ¿Y qué haré de este precioso día que me queda de vida? Ante todo, sellaré este contenedor para que no se pierda en la arena ni una sola gota de vida. No desperdiciaré ni un momento de este día lamentándome de las desgracias de ayer, los defectos de ayer, los tormentos de ayer. Pues, ¿acaso el bien no sale del mal? ¿Puede la arena subir en el reloj de arena? ¿Puede el sol levantarse donde se pone y ponerse donde se levanta? ¿Pueden borrarse y corregirse los errores de ayer? ¿Puede cicatrizar la herida de ayer y tornarse salud? ¿Puedo ser más joven que ayer? ¿Puedo anular las palabras malas que se dijeron, los golpes que se asestaron, los sufrimientos que se infligieron? No, ayer está muerto, enterrado para siempre, y jamás pensaré en él. Entonces viviré este día como si fuera el último. Vamos a ver también una de las excusas más impresionantes. No tengo capital. Esta objeción, ¿cuánta gente la ha repetido?
Para muchos que sueñan con montar un negocio, parece ser un obstáculo mayor. Y sin embargo, ¿sabía usted que en sus comienzos los 10 hombres más ricos del mundo no tenían un céntimo en el bolsillo? Hagamos de inmediato las aclaraciones siguientes. Aristóteles Onassis provenía de una familia rica, pero jamás disfrutó del dinero paterno. John Paul Getty heredó de su padre $500,000, pero cuando pudo disponer de esa suma, ya se había hecho millonario. Por lo demás, si se comprara esta suma con la inmensa fortuna que acumuló, podemos seguir afirmando que, en cierto modo, partió de la nada. Y no obstante, esta falta de dinero no fue un obstáculo para ese hombre. Es cierto que habían amasado una suma inicial de $3,000 o $5,000, como Conrad Hilton, pero ¿quién no es capaz de ahorrar una suma tan irrisoria en estos tiempos? De hecho, no solo la experiencia de los 10 hombres riquísimos, sino la de miles de millonarios, ha demostrado fuera de toda duda que el dinero no cuenta al principio. Lo importante es encontrar una buena idea y tener la adecuada actitud mental, 2 puntos sobre lo que volveremos más adelante. O siguiendo las excusas, no tengo estudios eficientes. Fuera de algunas excepciones, John Paul Getty, que se recibió en Oxford, la prestigiosa universidad inglesa, los hombres ricos, cuyas vidas hemos estudiado, no contaron con el beneficio de un alto nivel de educación. Incluso la mayoría fueron burros en la escuela. Algunos alimentaban una verdadera aversión por colegios y universidades. Aversión que no se apaciguó ni siquiera en la adultez. Hay miles de hombres que llegaron a enriquecerse pese a tener limitados estudios. Por el contrario, y como lo veremos más adelante, si bien no eran instruidos en el sentido tradicional de la palabra, sí conocían a fondo la rama de actividad en la que hicieron fortuna. Y ya volveremos sobre esta distinción capital. Paralelamente a la falta de estudios, a menudo se invoca la ausencia de talento o el sentimiento de no ser lo bastante inteligente. A estos pensamientos hay que combatirlos con todo vigor. Todo el mundo tiene al menos un talento, una pasión, un hobby que puede tornarse lucrativo si se lo utiliza de la manera correcta. Ya veremos cómo. En cuanto a su potencialidad intelectual, no cometa nunca el error infinitamente perjudicial. Es el error más costoso que pueda cometer de creer que usted no es lo bastante inteligente. Simplemente no sabe utilizar adecuadamente su inteligencia. Cada ser humano dispone de un potencial considerable, aunque en general no lo explota. No lo explota más que en una ínfima parte. Los hombres que se hicieron ricos aprendieron a utilizar sus poderes interiores. Sobre todo aprendieron a utilizar una capacidad accesible a todo. En su obra Los Hacedores de Dinero, Dominic Fisher se muestra de nuestro mismo parecer en cuanto a las facultades intelectuales de los triunfadores. Dice, tal vez por modestia, ninguno pretende poseer una inteligencia superior, ni se describe como un superdotado, a quien solo la fatalidad le ha impedido convertirse en un genio universal. Ninguno pretende disponer de esa inteligencia metódica que va de la mano con el rigor intelectual aprendido en las universidades para explicar su éxito. Pero todos se refieren a una calidad de percepción más instintiva, más irracional, la intuición. En lo que no enseñan en la Facultad de Comercio de Harvard, otro libro, Mark McCormack relata la siguiente anécdota, que además de divertida, es muy instructiva y sin duda sabrá quitar complejos a muchas personas. Se trata de la historia de dos amigos que se encuentran en la calle después de no verse durante 25 años.
Uno, primero de su promoción, era subdirector de la sucursal de un banco. El otro, cuya inteligencia no maravillaba a nadie, poseía su firma y era varias veces millonario. Cuando su amigo le preguntó el secreto de su éxito, le respondió que era muy simple. Compro un producto de $2 y lo vendo a 5. Es asombroso todo el dinero que se puede hacer con un beneficio de $3. Y el autor concluye, no tengo ningún prejuicio contra la inteligencia, ni siquiera contra los diplomas de estudio superior, pero todo eso no puede reemplazar el sentido común, la intuición psicológica y la sabiduría popular. No se puede decir lo mismo de todos los hombres ricos que hemos estudiado. Algunos tenían una marcada aversión por los diplomas de estudio superior. Así, Soichiro Honda abandonó la escuela muy temprano, pero más tarde siguió cursos universitarios para perfeccionar cierto conocimiento. Notemos, sin embargo, que nunca obtuvo un diploma. Se negaba a dar exámenes, pues afirmaba que ya tenía bastante con los exámenes que le hacía pasar su industria. Pero antes sus éxitos espectaculares, uno de sus profesores confesó años después que Honda fue su error pedagógico más grande. Honda parecía no preocuparse en absoluto por los diplomas, de los cuales dirá en su autobiografía, un diploma es menos útil que una entrada de cine. Con una entrada de cine uno puede al menos entrar en la sala y pasar una buena velada. Pero con un diploma no se está muy seguro de poder entrar en la vida. Thomas Edison no estudió más que hasta tercer año. Su profesor, cuyo nombre no fue retenido por la posteridad, estaba absolutamente convencido de que su joven alumno era un ser totalmente desprovisto de inteligencia. Sin embargo, Edison llegó a ser uno de los más grandes inventores de la humanidad. Si se hubiera tenido el juicio de su brillante, entre comillas, profesor, no solo su destino no habría sido el mismo, sino tampoco el de toda la humanidad. Y quizá ahora usted estuviera leyendo este libro a la luz de una vela. Edison era cabeza dura y su madre creía en su talento. Por desgracia, no ocurre así con todos. ¿Cuántas personas han echado a perder su vida gracias al comentario injustificado de un profesor, un padre, un mal amigo? En el capítulo siguiente estudiaremos los mecanismos secretos de la mente y veremos cómo podemos recrearnos una imagen totalmente nueva y conforme a nuestra aspiración profunda. Pues todos pueden desarrollar con facilidad una personalidad de hombre rico. Otra excusa. Hay que tener un talento innato para hacerse rico. Muchas personas se condicionan negativamente y se persuaden de que no tienen lo que hace falta para escapar a la mediocridad de sus condiciones. Además, justifican y por desgracia aceptan su falta de éxito, diciéndose que, de todos modos, han nacido bajo una mala estrella, mientras que otros nacen para ser ricos. La pobreza parece una tradición en su familia, por no decir un atavismo, un rasgo que se hereda de generación a la otra, como el color de los ojos o el pelo. En defensa de esta gente, hay que decir que a veces es más difícil imaginar que un día se será rico cuando uno está inmerso en un medio muy modesto. La imagen que uno se hace de sí mismo y de la vida en general está teñida de pesimismo. Los modelos que nos rodean no son siempre muy inspiradores, a menos que nos sirvan de empujón para ir en la dirección contraria. Y sin embargo, muchos hombres ricos han salido de familias muy pobres. Solo hay que pensar en el destino de uno de los actores más ricos de la historia, Charles Chaplin,
que pasó su infancia vagabundeando miserablemente por la calle de Londres. La humillación de la pobreza y el contacto precoz con la dura realidad de la vida fueron en su caso una palanca sumamente poderosa. En muchas vidas ha intervenido eso que se llama la frustración creadora, sobre la que tendremos ocasión de volver. La aptitud para hacer dinero no es una disposición innata, se adquiere, se aprende. El hombre más rico del mundo en una época, Jean-Paul Getty, hace una fuerte aclaración a este respecto en su obra Cómo ser un ejecutivo de éxito, de la cual le ofrecemos la traducción más fiel posible. No me entienda mal, no busco de ningún modo decir que nacemos hombres de negocio en lugar de convertirnos en hombre de negocio. Sería la última persona del mundo en proponer una teoría semejante, pues mi propio ejemplo y mi experiencia me indican que lo más probable es que lo cierto sea lo contrario. Yo no fui en absoluto un hombre de negocio nato. Más bien es cierto lo contrario. Yo no manifesté deseo precoce, ni energía, ni talento para ser un hombre de negocio. Esta confesión resulta algo sorprendente en la boca de un hombre destinado a convertirse en el más rico del mundo. El tono de sinceridad es innegable. No se percibe en él ninguna coquetería o falsa modestia. La lección que todos deben sacar de esta confesión es la siguiente. Si el hombre más rico del mundo confiesa no haber tenido ninguna disposición innata para hacer fortuna, entonces esta falta de talento inicial no puede resultar de ningún modo perjudicial a nadie. Si sin poseer ningún talento al nacer, un hombre ha podido acumular semejante fortuna, hacía que sí más podrán acceder aquellos que sí cuentan con una predisposición precoz. Entonces, por hoy dejamos la lectura aquí. Y como hemos visto, este capítulo es muy importante. Habla de que empezar en el camino del éxito y de la libertad personal y financiera no es así difícil, no es más difícil que empezar en el camino del fracaso. También el camino del fracaso supone un insieme, un juntar de muchos sucesos. Entonces, el éxito además, como hemos visto, no a mucha persona, no muchas personas van a tener claro que todas estas excusas que hemos explicado hoy no tienen mucho sentido, se pueden desmontar. Hemos visto no tengo capital, no tengo talento, todas se pueden solucionar porque la verdad, volvemos al concepto principal, no es tan difícil tener éxito, es difícil también, es complicado también tener fracaso. Así que después de este capítulo vamos a comentar un poco, 10 minutos, lo que os ha gustado más, lo que os ha aportado más. Y el lunes a la misma hora seguiremos con otras excusas y el capítulo 2. Así que a ti la palabra de Gitza. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para los oyentes. Espectacular reflexión y muy bueno hoy en la mañana porque más que el título, fíjate, este título, Mi primer millón, me hace recordar el libro de Los secretos de la mente millonaria, que nada más con el título o las portadas hace un freno en el subconsciente que evita que la persona entienda que más que dinero lo que está hablando el autor, porque hay un proceso para poder llegar a ese objetivo, eh, simplemente es una cifra, pero cuando hablamos mi primer millón, simplemente es una cifra. Pero aquí lo que está haciendo el lector, en este caso, es llevando a nosotros los que estamos
absorto en esta maravillosa lectura por medio de tu voz, llegar a las profundidades de nuestro ser y entender que somos seres creados con libertad de elección para ser millonarios. Ahora, cuando hablamos de mi primer millón, fíjate, si hablamos, ahora vámonos a las cifras, vámonos a cifras. Por lo menos en Venezuela. En Venezuela ahorita le quitaron le pusieron más ceros a los números de los bolívares. Y si notas, ahorita 1 millón cuesta para ellos un pollo. Entonces estamos hablando, ¿tienen su primer millón? Sí, lo tienen en bolívares, sí lo tienen. Si van a hacer un cheque, tienen o van al cajero. O sea, estamos hablando de que es cuestión relativa de inflación. O sea, porque aquí estamos hablando que el que está, el lector, en este caso el lector, ¿verdad? El escritor, perdón, él explica su historia en 1954. Entonces tenemos que reflexionar al respecto. El problema no es la cifra que nosotros tengamos en mano. Yo he tenido 1 millón en mi mano. Yo lo he tenido. La cuestión es que en qué cifra la he tenido, en qué cifra la tenemos, en qué estado, en peso, en dólares, en qué cifra la he tenido a nivel de conciencia y cómo lo he administrado. Aquí el problema no es el dinero, aquí el problema es que la persona entienda que uno se hace rico cuando deja la pobreza literalmente de las excusas, deja la pobreza de las buenas ideas que vengan y de repente de los miedos también. Oye, tengo una idea, dígame si yo se la digo a fulano y fulano me la quita y dígame si esos miedos tontos. Y resulta ser de que Dios creador, Él es una persona con abundancia y Él no se pone celoso ni se pone, cónchale, ¿cómo es posible que el hombre diseñó un avión utilizando la aerodinámica natural de las aves? De las aves que yo creé. ¿Cómo es posible que el hombre diseñe un carro con el diseño de mi ballena? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el hombre desempeñe una pega como, como la del pez, que hay un pez que cuando se pega en los barcos, mi querido Guido, no se puede despegar? Es una pega tan fuerte que produce ese pez que tienen que quitar el pedazo de la madera para poder quitar el pez. Imagínate tú, no pueden despegar. Han conseguido miles de formas para poder despegar ese y no lo han podido lograr. Tienen que quitar el pedazo de madera. Entonces, ¿y de quién fue el diseñador de esa pega para ese pez? Nuestro Dios creador. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en estas partes? Que nosotros simplemente, si viene una idea, es porque ya esa idea ya fue formulada a nivel de átomos. Simplemente que la persona que la diseñó no la ejecutó. Ojo con eso, no la ejecutó. Entonces nosotros somos seres energéticos, somos seres de moléculas, de átomos, que por supuesto el átomo no se ve, los pensamientos tampoco se ven, simplemente salen. Pero en el momento que estamos inspirados, inspiración, estamos hablando un ejemplo hasta cuando hay un suspiro, porque hay momentos que nosotros tenemos la forma de respirar cotidiana, inconsciente, respiramos, respiramos. Está la consciente, que uno dice, déjame respirar desde el abdomen, relajarme, esa es la consciente y es donde viene la calma. Pero la inconsciente es que yo estoy hablando ahorita contigo y tengo que seguir respirando, gracias a Dios, porque si no, es parte de la vida. Entonces, pero está la otra, que son los suspiros, esos suspiros del alma, cuando uno, eso rico, eso que viene de adentro, como que el alma respirara. O sea, así pasa con las ideas, con los pensamientos. Entonces nosotros lo que tenemos que estar atentos, ¿verdad? Desde la esencia, desde lo que se parece a nosotros. Tal cual. Porque si Dios nos está otorgando un don que otro no lo está viendo y nos viene la idea, simplemente ejecutémosla, porque como dice el escritor, no es cuestión de suerte. Hay gente que dice, oye, ustedes sí han tenido suerte. Mira, suerte es la palabra que utilizan los perdedores como excusa para no poder avanzar en el estado donde se encuentran. Para mí eso es la suerte, para esa persona el término. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que el ambiente donde uno se encuentra
también es importante, mi amigo Guido. El ambiente, las personas, nuevamente, somos el 5%, somos el 100%, perdón, del 5% de las personas que nos rodean, de las 5 personas que nos rodean. Entonces, ¿qué permitimos? Entonces, por eso es que estos espacios de lectura nos acusan, nos ayudan para podernos seguir como que limando esas partes que de repente no entendemos. Entonces, ¿qué hace un libro? Te lleva a una profundidad de reflexión y ayuda para nosotros mantenernos en el equilibrio apropiado del presente. Esa es mi reflexión en el día de hoy, mi querido Guido. Muchísimas gracias, muy bueno. Excelente, excelente comentario, la verdad. Me han gustado mucho todos los puntos que has tocado y sobre todo el ambiente. El ambiente, wow, es súper importante, yo lo veo siempre súper importante. Rodearse de personas positivas que te enseñan, que te aportan, que te suman, con la que compartir es muy, muy interesante. Claro, te estimula el crecimiento. Cuánta enseñanza ya en este tuyo comentario. Y tú además estaba explicando una cosa muy bonita. El título de este libro, Mi primer millón. Claro, millón de bolívares, un millón de dólares, un millón de Bitcoin en futuro. Y todo está en quitar la pobreza, la mentalidad de pobreza de nuestra mente y darnos cuenta de que somos seres espirituales. Una cosa que me ha gustado muchísimo en tu comentario es que cuando nosotros tenemos un deseo, es porque lo podemos cumplir, porque lo que nos ha diseñado, appunto, nos ha dejado la facultad de cumplirlo. La facultad y la posibilidad, la sabiduría. O sea, hay que desconectarnos de esta limitación de nuestra enseñanza, de nuestra vida, de nuestra escuela, etcétera, etcétera, que no podemos. Por ejemplo, en este libro hoy mismo hemos leído un ejemplo del maestro, por ejemplo, era de Thomas Edison, pero también de otros personajes hemos visto. De Honda, el millonario japonés. Allí el maestro dijo, Honda ha sido mi fracaso pedagógico más importante. Claro, perché all'epoca no te lo creía ni tu maestro y lo que se convirtió. Esto, como hemos visto en muchos personajes, ha sido una palanca muy fuerte. Entonces, el ambiente es muy, muy importante. Nos influencia mucho, entonces hay que cuidar que nos influencie positivamente, si no, hay que cambiar ambiente, hay que cambiar esta famosa 5 personas. Y la verdad que, wow, yo estoy siempre más emocionado, claro, porque al final, en los últimos años, proprio esto recorrido ha sido rodearme de personas que me aportan esta lectura, estos comentarios, etcétera, etcétera. Así que, excelente, excelente. Ahora damos buen fin de a todos y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes que tenemos 3 emocionantes lecturas. Antes que todo, tu lectura, que será un nuevo libro, así que dejamos un poco la suspense, la sorpresa por los oyentes. Luego, esta lectura seguiremos hablando de un poco más de excusas, porque, bueno, hay muchísimo para escribir un libro. Y luego pasaremos también al capítulo 2, donde hemos visto que es muy interesante, hablaremos de autosugestión, la importancia de la autosugestión. L'importanza de, entre comillas, esto lavaje positivo del cerebro después que para toda una vida no nos lo han lavado negativamente, digamos. Y luego, por la tarde-noche, dependiendo de donde nos escuchan los oyentes, tendremos la Biblia del liderazgo de Maxwell,
con tus apuntes, tu concepto de neurociencia. Así que ya nos preparamos por un lunes rico, rico. Pasarla bien y buen fin de. Chao.